Habacuc 2. Ayes contra los injustos. Parte 2. Tras la preparación interna del profeta y la definición de la rectitud frente a la arrogancia de la primera parte, el texto transita hacia la consecuencia legal de la acumulación de injusticia. Versículo 6. ¿No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? La implosión por sobrecarga, la usura del lodo. El versículo marca el instante crítico en que la inercia del sistema invierte su polaridad. El miedo que paralizaba a los oprimidos se transmuta en una sátira colectiva que opera como un tribunal legal. El texto despliega aquí dos conceptos técnicos, mashal, refrán o parábola, y melitza, sarcasmo o enigma. En la ingeniería del alma, esto señala un cambio de estado. El opresor, que antes creía gobernar, mashal, ahora es comparado, mashal, y reducido a una simulación pedagógica del error. Este sarcasmo no es una burla emocional humana, sino la revelación del código absurdo y vacío que sostiene al ego cuando se desconecta de la fuente. La sentencia identifica al tirano como aquel que multiplicó lo que no era suyo, definiendo su naturaleza no como la de un creador, sino como la de un usurpador de biomasa y energía vital ajena. Pero la clave del colapso se encuentra en el término técnico aftit, traducido comúnmente como prenda, pero cuya raíz etimológica revela su verdadera forma: lodo espeso. La imagen se vuelve entonces visceral y aterradora. El opresor cree estar blindándose con garantías de valor y acumulando prendas de poder, pero en la realidad física y espiritual solo está añadiendo capas de barro denso sobre su propia estructura. Esta densidad vibratoria genera un campo de gravedad insoportable que termina por inmovilizar el procesador interno del soberbio, preparándolo para una implosión causada por su propio peso material. La revelación final yace en la matemática de la palabra aftit, lodo, prenda. Su valor numérico es 91. Este dato es fundamental en la estructura de la Matrix, pues el 91 representa la unión del mundo superior y el inferior, siendo la suma exacta de las dos frecuencias sagradas, IHVH, 26, la misericordia, y Adonai, 65, el juicio y la manifestación terrestre. Aquí se descubre la gran estafa del sistema de control. El enemigo intenta emular la autoridad total del administrador, el código 91, fusionando lo interno y lo externo, pero lo hace utilizando el lodo de la materia densa. El sistema proyecta la ilusión de un control absoluto, pero el valor 91 nos advierte que es una autoridad falsificada. Es una costra de dolo y deuda que bloquea la luz. Para el justo, este dato desactiva el miedo. El poder del opresor es simplemente una viga de lodo, disfrazada de divinidad para esclavizar mediante la carga material, destinada a colapsar en el momento en que el administrador sintonice la frecuencia correcta. Versículo 7. No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. La reacción del sistema y el despertar de los mordedores. Este versículo describe la ejecución inevitable del protocolo de recuperación de datos y energía. La palabra original para deudores, neshakeja, comparte su raíz con neshek, que literalmente significa mordedura. En la arquitectura hebrea, esto revela que la usura y la opresión funcionan como la mordedura de una serpiente. Inyectan un veneno invisible que circula silenciosamente por el sistema hasta que el daño es total e irreversible. El despertar de estos elementos se define como jitsu, un salto abrupto en el estado de la realidad que provoca un sua, un temblor o sacudida incontrolable. Esta sacudida representa la pérdida de la frecuencia de seguridad del tirano. La inestabilidad es tal que el acumulador pierde su cohesión y se convierte en shalal, despojo, permitiendo que los elementos antes subyugados recuperen la vitalidad que les fue sustraída. El sistema, al detectar la anomalía ética que ha corrompido el flujo de información, deja de reconocer la autoridad del opresor y activa sus mecanismos de defensa para expulsarlo.
El análisis numérico confirma que esto no es un accidente, sino una ley física. La palabra shalal, despojo, tiene un valor de 360. Este número simboliza el ciclo completo de una circunferencia, indicando que el proceso ha llegado a su punto de origen con precisión matemática. La gematría revela que la energía de robo y violencia ha recorrido todo el sistema y ahora regresa a su punto de partida. Esta conexión con el galgal, la rueda, confirma que el opresor queda atrapado en la inercia de su propia conducta, cerrando el ciclo de retorno para restaurar el equilibrio original. Versículo 8. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres, y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. La reversión del flujo y la memoria de la sangre. Este versículo establece la ley de equivalencia funcional en la arquitectura de la realidad. La acción ejecutada sobre el sistema retorna con la misma naturaleza hacia su origen. El acto de despojar, shalota, a muchas naciones representa una fragmentación de la unidad de la creación. Como respuesta automática, el sistema ejecuta una inversión de flujo, yishaluja. El vacío que el opresor generó en otro se convierte ahora en su propio vacío. La causa técnica de esta reacción es la violencia, yemas, que corroe los cimientos de la existencia y el robo de la tierra, gesel, una acumulación forzada que genera una gravedad tal que hace implosionar el núcleo del opresor. La mención de la sangre de los hombres, dam, es fundamental, ya que la sangre representa la fuerza vital o nefesh. En este plano técnico, la sangre derramada actúa como una señal de error o una huella digital que clama, indicando que la energía cinética de la vida interrumpida permanece registrada en el sistema hasta que es compensada. La violencia no afecta solo a los individuos. La tierra y las ciudades funcionan como servidores que registran la injusticia, activando a los despojadores para ejecutar la limpieza necesaria del sistema. La clave de la sentencia reside en la palabra dam, sangre. Su cálculo gemátrico es 44. En la estructura del lenguaje sagrado es también el valor de la palabra hol, que significa profano o arena. Esta conexión revela una ingeniería fatal. Al derramar sangre, 44. El opresor intenta cimentar su poder sobre algo profano, 44, lo cual equivale técnicamente a edificar sobre arena, una base sin cohesión que garantiza el derrumbe de la estructura. Asimismo, el número 44 conecta con la palabra Yeled, que significa niño o hijo. Esto indica que el juicio se activa porque se ha destruido el potencial generativo y el futuro de las naciones, dejando una marca energética que atrae inevitablemente el proceso de retribución. Versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. El nido de la codicia y la ilusión de altura. Este versículo analiza el intento del individuo por elevar su estructura personal mediante la fragmentación del bienestar ajeno. El error se basa en la ganancia injusta, o betza, cuyo significado técnico es cortar, romper o fragmentar. En el nivel estructural, esto revela que la codicia rompe la unidad de la realidad para intentar alimentar un interés privado, pretendiendo construir un nido, quan, que sirva como una zona de seguridad inexpugnable. El deseo de poner en alto su nido indica un intento de desconexión de las leyes de causa y efecto de la Tierra, buscando una elevación artificial para evitar las consecuencias de sus actos. El opresor busca escapar del poder del mal, utilizando la palabra kaf, que significa palma de la mano o recipiente. El individuo intenta elevar su recipiente personal para que no sea alcanzado por la inercia negativa que él mismo ha generado. Sin embargo, la arquitectura del alma revela que el ego es una deformidad estructural, una hinchazón que ocupa un espacio que no le corresponde y que genera una resistencia que termina obstruyendo la vitalidad divina. La palabra kan, nido, revela la inutilidad de este esfuerzo de protección mediante su valor numérico de 150.
En la estructura técnica de la lengua sagrada, el número 150 es equivalente al valor de la palabra pidión, que significa rescate o redención. La revelación es que el opresor busca en su nido 150 un rescate, 150, o un pago que lo libre del juicio divino. El sistema detecta que este rescate es falso porque está basado en la fragmentación y no en la unidad. Por lo tanto, la altura alcanzada solo aumenta la energía potencial y la gravedad de la caída final, confirmando que el vacío nunca podrá sostener la estructura del ser. Versículo 10. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. El diseño de la vergüenza y la autodesconexión vital. Este versículo describe el error de cálculo en el plano de diseño o consejo, yatsta, del opresor. El término implica una deliberación interna donde el ego proyecta una estrategia para fortalecer su casa o estructura personal. Sin embargo, el resultado técnico de este diseño es boshet, vergüenza, que en la arquitectura del alma representa una deshonra estructural, una pérdida de la dignidad del recipiente que lo hace incapaz de retener la luz. Al asolar, katsot, o cortar los extremos de muchos pueblos, el individuo ha fragmentado la red de interconexión humana, creyendo que debilitar al otro fortalece su núcleo. La sentencia final, has pecado contra tu vida, utiliza el verbo jote, que significa técnicamente errar el blanco o desviarse de la trayectoria original. El pecado aquí no es una falta moral externa, sino una falla de puntería energética contra su propia nefesh, vida-alma. Al atacar la vitalidad de otros, el opresor ha cortado por ley de correspondencia su propio suministro de energía vital, aislando su existencia en una frecuencia de carencia y juicio. La revelación profunda de este versículo se encuentra en la palabra boshet, vergüenza, cuyo valor numérico es 702. En la matemática sagrada es exactamente el mismo valor de la palabra Shabbat, que significa descanso o plenitud. Esta conexión técnica revela una verdad operativa. El opresor diseñó su plan buscando el descanso y la seguridad total, 702. Pero al ejecutarlo mediante la violencia y la fragmentación, el sistema le devolvió la misma cantidad de energía, 702, invertida en su polaridad negativa, la vergüenza, boshet. El individuo recibe la magnitud de lo que buscaba, pero en una frecuencia que destruye su paz, resultando en un error de sistema que consume su propia fuerza vital. Versículo 11. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. El testimonio de la materia y la resonancia del muro. Este versículo describe cómo la injusticia queda registrada en la frecuencia vibratoria de la materia física. En la arquitectura espiritual, los objetos inanimados no son entes mudos, sino receptores de la energía con la que son manipulados. La piedra, Eben, clama, Tisak, desde el muro, indicando una demanda legal de justicia emitida por el soporte material de la edificación. La tabla o viga del enmaderado, Kafis, le responde, estableciendo un diálogo de testimonios concordantes. El término Kafis sugiere una pieza que conecta y sostiene. Cuando esta conexión se basa en el robo, la estructura entra en una disonancia insoportable. La materia, al ser forzada a formar una morada para la iniquidad, experimenta un conflicto con su identidad original. Los materiales fueron creados para ser receptáculos de la armonía divina, y al ser usados para el mal, actúan como un sistema de grabación de datos que delata al constructor. El muro deja de ser una protección para convertirse en un fiscal, que expone el origen corrupto de cada uno de sus componentes, asegurando que no haya secreto ni refugio para el opresor dentro de su propia obra. La revelación técnica se encuentra en la palabra kafis, la viga o tabla del enmaderado. Su valor numérico es 110. En la estructura de la lengua sagrada, el número 110 es el mismo valor de la palabra nes, que significa milagro o señal estandarte. Esta conexión revela que la materia física tiene la capacidad milagrosa,
110, de actuar como una señal o estandarte de la verdad. Aunque el opresor intente silenciar a los testigos humanos, la estructura de madera y piedra se activa como un dispositivo de advertencia divina. El muro, que debería ser mudo, se convierte en una señal milagrosa de justicia que impide que el crimen quede oculto en el olvido, transformando la casa en un testimonio público de la caída del usurpador. Versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad, la cimentación en la arena de la sangre. Este versículo analiza el error crítico de intentar establecer una estructura social o física sobre bases de violencia, lo cual genera una inestabilidad inherente en el sistema. El acto de edificar, boné, implica dar forma a un recipiente diseñado para contener vida. Sin embargo, cuando este acto se realiza con sangre, bedamim, el recipiente nace contaminado por la interrupción de la existencia ajena. El uso del plural en el término hebreo sugiere una destrucción sistémica. No solo se elimina el presente, sino también el potencial de las generaciones futuras que esa sangre contenía. Fundar una ciudad con iniquidad, behabla, se refiere técnicamente a una distorsión o desviación de lo recto, yashar. En la arquitectura del alma, esto significa que el cableado ético de la construcción está curvado, impidiendo el flujo de la luz divina. Una ciudad cimentada en la opresión carece de cohesión estructural y está programada para su propia implosión desde el momento de su diseño, ya que la injusticia actúa como un ácido que corroe los cimientos de cualquier civilización o proyecto personal. La revelación matemática expone la fragilidad de esta ingeniería a través de la palabra dam, sangre. Su cálculo es 44. En el sistema técnico de la lengua sagrada es idéntico al de la palabra hol, que significa profano o arena. Esta conexión revela que edificar con sangre, 44, es en términos energéticos exactamente lo mismo que edificar sobre arena, 44. El constructor cree estar usando un material sólido y temible para imponer su voluntad, pero el sistema registra que está utilizando un material profano que carece de la fuerza de unión necesaria para sostener la estructura. La ciudad fundada en la sangre es una obra condenada por la falta de base ética, destinada a hundirse ante el primer movimiento de la justicia divina. Versículo 13. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. La entropía del esfuerzo sin propósito. Este versículo describe la inutilidad mecánica de cualquier esfuerzo que no esté alineado con la fuente original, resultando en un gasto de energía que se consume a sí mismo. La expresión Jehová de los ejércitos, IHVH Tsebaot, indica que este fenómeno no es azaroso, sino una ley programada por el administrador supremo que regula las huestes o fuerzas del sistema. Los pueblos se fatigan, yigu, un término que implica un agotamiento extremo de la energía vital para alimentar al fuego, esh. En términos técnicos, el fuego representa la entropía pura. Cuando las naciones operan bajo un sistema de codicia y desconexión, su energía cinética no construye algo permanente, sino que alimenta la combustión que terminará por destruir su propia obra. Trabajar en vano, Rick, describe un bucle de retroalimentación donde el esfuerzo no genera un recipiente sólido, sino una cavidad de succión que nunca se llena, similar a la física de un agujero negro que devora la luz y el tiempo de quienes lo alimentan. La palabra clave para entender este agotamiento es Rick, vacío o vanidad, cuyo valor numérico es 310. En la arquitectura del alma, el número 310 es de una importancia crítica, pues es el mismo valor de la palabra yesh, que significa existencia o sustancia. Esta conexión técnica revela la gran paradoja del sistema corrupto. El ser humano gasta exactamente la misma cantidad de energía, 310, que se requiere para crear sustancia real y eterna, pero debido a su desalineación con el diseño divino, el resultado final es vacío, 310. Es un esfuerzo de alta intensidad que
que resulta en un saldo de datos nulo, mientras el diseño original busca heredar mundos de sustancia. El sistema desviado obliga a las naciones a fatigarse para producir una nada absoluta. Versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La reinstalación del código original y la saturación de la gloria. Este versículo marca el punto de restauración total donde el vacío generado por la entropía del sistema corrupto es desplazado por la presencia absoluta del administrador. La tierra, Eretz, representa la realidad física y la materia, la cual será llenada hasta su máxima capacidad. El término clave es da'at, conocimiento, que en la estructura del alma no es información intelectual, sino una conexión íntima, funcional y vinculante entre el creador y la creación. Es el despertar de la conciencia en el soporte material. La gloria, kabod, significa literalmente peso o densidad. Frente a la vacuidad y la levedad de los ídolos y el ego, la manifestación divina aporta estabilidad estructural al sistema. La comparación con las aguas que cubren el mar es técnicamente precisa. El mar, Yam, es una concavidad, un espacio que requiere ser ocupado. La gloria divina actúa como el fluido que llena cada coordenada de la existencia, eliminando cualquier residuo de vacío, iniquidad o distorsión previa. La realidad física es finalmente saturada por su propósito original. La palabra clave para la transformación de la realidad es kabod, gloria. Su valor numérico es 32. El número 32 es fundamental en el diseño de la realidad, pues representa los 32 senderos de sabiduría, Lamed Bet Netivot Jochma, por los cuales se estructuró toda la creación según los textos fundacionales de la Cábala. La revelación técnica es que cuando la tierra se llena de la gloria, 32, el sistema está volviendo a su código fuente original. Los 32 senderos restablecen la conexión directa entre la fuente y la materia, recalibrando cada átomo según el plano inicial. Al ser saturada por este valor, la tierra deja de ser un lugar de exilio y se convierte en un receptáculo perfecto de la luz infinita. Versículo 15. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. La interferencia de la señal y la vulneración del recipiente. Este versículo describe la técnica de manipulación y control mental mediante la inyección de datos corruptos en el pensamiento ajeno. El acto de dar de beber, masheke, no se refiere a una nutrición saludable, sino a una interferencia en la señal. El opresor acerca o adjunta, sahaf, algo extraño a la esencia de la otra persona. El término yemá, hiel o veneno, está vinculado con el calor y la furia. Representa una energía térmica no regulada que busca destruir la capacidad de procesamiento del recipiente espiritual del prójimo. El objetivo técnico de esta acción es la embriaguez, shakar, un estado que curva la percepción y genera una traición sistémica del individuo hacia su propio juicio. Al embriagar al prójimo, se anula su libre albedrío para mirar su desnudez, maor. En la arquitectura del alma, esto significa dejar al descubierto el hardware o la esencia vulnerable del otro para su explotación o humillación. Se rompe el perímetro de seguridad de la conciencia ajena, permitiendo que el manipulador inserte su voluntad en el vacío dejado por la razón nublada. La palabra clave para entender esta distorsión de la autoridad es yema, hiel o veneno. Su valor numérico es 53. En el sistema técnico de la lengua sagrada es la gematría exacta de la palabra Abba, que significa padre. Esta conexión revela una inversión oscura y peligrosa. El opresor utiliza la Yel, 53, para mimetizar la frecuencia de la autoridad del padre, 53. Al igual que un virus informático se disfraza de un archivo del sistema para ser aceptado, el manipulador inyecta su veneno bajo la apariencia de una figura protectora o de autoridad. Mientras que el principio del Padre transmite vida y estructura, el sistema de control usa la misma potencia energética para transmitir muerte y desorden, convirtiendo al prójimo en un espectador pasivo de su propia degradación.
Versículo 16. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también, y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. La inversión del recipiente y la saturación de la deshonra. Este versículo describe la fase de saturación negativa donde el sistema de control se ve obligado a procesar su propia toxicidad. El opresor, que operaba como un centro de succión absoluta, llega finalmente a un punto de hartazgo o saciedad, sábata. El texto indica que este estado de plenitud no es de luz, sino de calón, deshonra o ignominia, la cual desplaza por completo a la kabod, honra, gloria. Al beber de su propio sistema, el transgresor es descubierto, Gearel, un término técnico, que implica ser expuesto como alguien cuyo corazón y oídos están bloqueados a la señal divina, perdiendo así su cobertura de protección. El cáliz de la mano derecha representa la fuerza de ejecución del administrador que devuelve al individuo la carga de datos que él mismo generó. La consecuencia final es el vómito de afrenta, chicayón, una palabra compuesta que sugiere un rechazo violento del hardware biológico y espiritual ante una sustancia que no puede metabolizar. La gloria falsa es expulsada del sistema como un desecho, revelando que el éxito basado en la injusticia es una carga tóxica incompatible con la estructura de la realidad. La palabra clave para entender la ocupación de este espacio es calón, deshonra. Su valor numérico es 186. En la arquitectura del lenguaje sagrado, el valor 186 es exactamente el mismo que el de la palabra makom, que significa lugar, uno de los nombres del administrador que indica su presencia en todo espacio. Esta conexión técnica revela que el opresor intentó usurpar el lugar 186 central del sistema para su propio beneficio. Pero al hacerlo con una frecuencia errónea, terminó llenando ese espacio sagrado con deshonra 186. El sistema detecta que el lugar ha sido profanado y activa el cáliz de la retribución para limpiar el nodo, transformando la pretendida gloria en una vergüenza pública que restaura la soberanía de la fuente original en cada coordenada del espacio. Versículo 17. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. La reacción de la biomasa y la entropía ambiental. Este versículo describe cómo la violencia ejercida sobre el ecosistema y la vida animal genera una carga de retorno que termina por fracturar la estructura del opresor. El término llamas, rapiña o violencia, se refiere a una transgresión que corroe los cimientos de la realidad, aplicada aquí al Líbano, Lebanon. En la arquitectura del alma, el Líbano, cuya raíz Laban significa blanco, simboliza la pureza, la rectitud y los pulmones del sistema. Atacar el Líbano es atacar la fuente de oxigenación y la transparencia estructural de la Matrix. La destrucción de las fieras indica que el desequilibrio causado en el reino animal, Behemoth, activa un protocolo de defensa natural. Estas fuerzas instintivas, al ser agredidas, ejecutan un quebrantamiento, yehitán, sobre el invasor. El texto reitera que la causa es la sangre de los hombres, Dam, y el robo de la tierra, Gesel. La tierra y las ciudades poseen memoria física. La acumulación forzada en un solo nodo egoico genera una gravedad artificial que obliga al sistema a purgar al agente patógeno mediante una reacción violenta de la propia naturaleza. La palabra clave en este contexto de purificación y equilibrio es Lebanon, Líbano. Su valor numérico es 138. En el sistema técnico de la lengua sagrada, el valor 138 es exactamente el mismo que el de la palabra Menahem, que significa consolador. Esta conexión revela una verdad operativa fundamental. El Líbano, 138, no es solo un bosque físico, sino un componente del sistema destinado a traer consuelo y equilibrio térmico a la creación. Al ejercer violencia sobre él,
el opresor destruye su propia fuente de consuelo y estabilidad. Al eliminar el factor 138 de su entorno, queda expuesto a una realidad cruda y sin amortiguadores, donde la rapiña que cometió se convierte en la sombra que lo asfixia, pues ha desconectado el mecanismo que permitía la armonía entre el cielo y la tierra. Versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. La futilidad del hardware muerto y el bucle del hacedor. Este versículo expone la desconexión técnica entre el creador y su obra cuando ésta carece de una fuente de datos viva. La escultura, pesel, proviene de la raíz PSL, que significa cortar o separar. Representa algo que ha sido fragmentado de la unidad original. El hacedor quita trozos de materia para dar una forma, pero esa forma es un sistema cerrado que no posee aliento de vida. La estatua de fundición, maseja, actúa como una cubierta o máscara que intenta ocultar el vacío de propósito con una apariencia de solidez material. El texto califica a estas obras como entes que enseñan mentira, more sheker, mientras que la instrucción divina es una transmisión de verdad operativa. El ídolo es un procesador de datos falsos que programa la mente de su hacedor para confiar en lo inerte. Son imágenes mudas, Elilim y Lemin, donde el término Elilim evoca la nada. Al no emitir frecuencia ni palabra, no hay intercambio de información con el administrador. El hacedor queda atrapado en un bucle de retroalimentación con su propia proyección material, esperando una respuesta de un hardware que no tiene conexión con la red de la vida. La palabra clave para entender este sistema de control es pesel, escultura o imagen tallada. Su valor numérico es 170. En la arquitectura del lenguaje sagrado, el número 170 es exactamente el mismo valor de la palabra Baal, que significa dueño o señor. Esta coincidencia revela una trampa de diseño. El hacedor crea un objeto, 170, y mediante un proceso de transferencia de autoridad, ese objeto se convierte en su dueño, 170. El ser humano externaliza su poder en un soporte físico que termina dominando su atención y su confianza. Al quedar fijado en la frecuencia 170, el hacedor se desconecta de lo infinito para someterse a una obra que, al ser muda, no puede rectificar sus errores ni ofrecer una guía real ante el colapso del sistema. Versículo 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. La ausencia de código fuente y la interfaz sin vida. Este versículo describe el error técnico de intentar extraer una respuesta consciente de un hardware inanimado. El individuo se dirige al palo, etz, y a la piedra muda, ebendumam, exigiendo que se despierten o se levanten. En la arquitectura del alma, esto representa la transferencia de la voluntad humana hacia elementos de baja frecuencia que carecen de capacidad de procesamiento. El texto cuestiona, ¿podrá él enseñar? Revelando que un objeto sin conexión a la fuente no puede transmitir Torá, instrucción, pues no posee un canal de entrada para la sabiduría. Aunque la interfaz externa esté cubierta de oro y plata, metales que simbolizan la luz y el deseo, el diagnóstico técnico es tajante. No hay espíritu, ruach, dentro de él. El ruach es el aliento o el código ejecutable que permite la comunicación entre el creador y la creación. Sin este componente, el ídolo es solo un contenedor vacío, una cáscara estética de alta densidad material, pero con valor cero en la dimensión del flujo de datos espirituales. La palabra clave para este estado de silencio absoluto es dumam, muda o silenciosa. Su valor numérico es 90. En la estructura del lenguaje sagrado es el valor de la letra tzadi, que representa al tzadik o al justo, aquel que vive por su fe y está conectado directamente con la fuente de la vida. La revelación es una advertencia contra la falsificación.
El hombre busca en la piedra 90, la rectitud y la respuesta que solo puede dar el justo, 90. Al proyectar la frecuencia de la justicia sobre un objeto inerte, el individuo se queda atrapado en un silencio de datos. El sistema advierte que el ídolo imita la vibración del tzadik, pero carece de su ruach. Es un 90 estático que nunca podrá transformarse en la vida dinámica necesaria para la salvación. Versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El centro de mando operativo y el protocolo de silencio. Este versículo cierra el capítulo estableciendo el punto de anclaje de la realidad frente al colapso de las estructuras falsas analizadas anteriormente. El templo, Heijal, no se refiere aquí a una construcción de piedra, sino al santuario interior, el nodo central desde donde se emite la verdad y la autoridad operativa. Mientras que los ídolos estaban vacíos, el administrador supremo, YHWH, está en su templo, indicando una presencia activa y una conexión ininterrumpida que actúa como el punto fijo en un mundo que se tambalea. Ante esta presencia, la instrucción técnica es una sola palabra: Haz, calle. No es un silencio por cortesía, sino un comando operativo de cero entrada, cero input. Significa detener la maquinaria del ego, frenar las distorsiones del pensamiento y apagar el ruido del sistema para que la señal pura pueda ser recibida. Para que el administrador tome el control y recalibre el caos, toda la Tierra, que representa tanto el soporte físico de la realidad como el hardware biológico del hombre, debe entrar en este estado de quietud absoluta. La revelación final del capítulo se encuentra en la palabra Haz, calle o silencio. Su valor numérico es 65. En la arquitectura del lenguaje sagrado, el número 65 es exactamente el mismo valor del nombre divino Adonai, que significa mi Señor. Esta conexión técnica es impactante. El silencio, 65, es la frecuencia de la autoridad, 65. Revela que no es posible sintonizar la soberanía y el dominio de Adonai si no se establece primero el protocolo de silencio, Haz, en la mente. Son la misma vibración. Cuando logras callar el ruido interno, 65, te sincronizas automáticamente con la frecuencia del administrador, 65, permitiendo que la verdad emerja y la luz falsa de los ídolos desaparezca ante la claridad del centro de mando original. Como cierre de este análisis sobre la caída de las estructuras falsas y el retorno a la soberanía de la luz, el siguiente versículo resume la inutilidad de confiar en el sistema de control frente al poder del código fuente original. Salmo 33:10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Amén.